Durante la batalla anterior en el bosque, Dorothy aprovechó la emboscada del escuadrón de cazadores al personal enviado por la misteriosa organización. Manipuló al perro negro, una marioneta cadavérica, para arrebatarle el maletín que contenía la recompensa. Sin embargo, en el proceso, el líder del escuadrón de cazadores se percató de sus acciones y lanzó una espada corta, hiriendo al perro negro y provocando su desplome. Justo cuando Dorothy creía que su sigilosa operación había fracasado, el líder del escuadrón de cazadores fue atacado por el resistente líder del escuadrón de la misteriosa organización, quien aún no había sucumbido a sus heridas. El golpe del líder le arrancó la máscara al cazador, una escena que Dorothy presenció a través de la visión de la marioneta de perro negro escondida entre los arbustos. El rostro del líder del escuadrón de cazadores fue uno que Dorothy reconoció al instante, o mejor dicho, alguien que la Dorothy original habría reconocido. No era otro que su hermano mayor, Gregor, que hacía años que se había ido a la ciudad a buscar trabajo. Aunque había crecido y madurado más, Dorothy todavía podía identificarlo a simple vista debido a sus recuerdos profundamente arraigados. Dorothy nunca hubiera imaginado que su hermano Gregor se había unido a la oficina de Serenidad e incluso había llegado a convertirse en el líder de un escuadrón. Entonces esto era lo que quería decir en sus cartas cuando decía que le iba bien. Suspiro, bueno, supongo que ya estás oficialmente en el sistema. La tía Hannah se alegraría mucho de saberlo, murmuró Dorothy con una sonrisa irónica y un movimiento de cabeza. En sus recuerdos, Gregor siempre había sido un alborotador en su juventud. Le encantaba meterse en peleas y causar problemas, en marcado contraste con la tranquila, gentil y educada Dorothy. La tía Hannah había pasado incontables horas preocupándose por él. Gregor tenía una personalidad impulsiva, y aunque nadie en el pueblo se atrevía a provocarlo debido a su destreza en la lucha, no le gustaba estudiar. Incluso la alfabetización básica le costaba mucho. La tía Hannah había dado por sentado que acabaría trabajando en una fábrica si se iba a la ciudad, quizás con la suerte de conseguir un puesto de capataz. ¿Quién habría pensado que se convertiría en un funcionario del gobierno con un puesto respetable? Supongo que su trabajo consiste principalmente en pelear, lo cual le viene de maravilla. Negando con la cabeza de nuevo, Dorothy desechó sus pensamientos sobre Gregor. Centró su atención en el maletín de madera que tenía delante. El asunto en cuestión era mucho más urgente. Veamos qué llaman una recompensa generosa. Con eso, Dorothy cogió el maletín y se alejó, su figura desapareciendo gradualmente en la noche. Cargando con el botín de la noche, Dorothy regresó a Pueblo Vulcano y se dirigió a la posada donde se alojaba. Una vez dentro de su habitación, cerró la puerta con llave. Sentada al escritorio, Dorothy colocó el maletín sobre la mesa. Tras examinarlo cuidadosamente en busca de trampas o sorpresas, lo abrió. Ya le había ordenado a la marioneta cadáver que lo revisara antes, por si acaso, pero ahora comenzó a inspeccionar minuciosamente su contenido. El maletín era pequeño y contenía solo unos pocos artículos, una carpeta con documentos, un pequeño folleto y una caja rectangular de madera. Tras examinar brevemente el contenido, Dorothy tomó primero la carpeta y la abrió para examinarlo. La carpeta no contenía nada extraordinario: tinta, papel en blanco y un mapa del condado de Ewint. El condado de Ewint era una región administrativa del reino de Prit, aproximadamente equivalente a una provincia. La ubicación actual de Dorothy se encontraba en este condado. Además del mapa, la carpeta contenía algunas cartas escritas por Edric a la organización. Ninguna contenía información particularmente significativa. Dorothy también encontró en la carpeta la fotografía que había enviado anteriormente. Al menos logré recuperar esto. Aliviada, Dorothy guardó la fotografía en su bolsillo, pensando en los problemas que podría haber causado si hubiera caído en manos de su hermano, el capitán del escuadrón de cazadores. Tras revisar el contenido de la carpeta, Dorothy centró su atención en el pequeño folleto del maletín. El folleto parecía delgado, con una cubierta de color rojo oscuro. En su superficie había una impresión borrosa y superficial que apenas se parecía a una simple taza. Tras examinar el folleto brevemente, Dorothy lo cogió. En cuanto lo hizo, frunció ligeramente el ceño. De repente, sintió una extraña sensación que emanaba del folleto aparentemente ordinario.
Era como si percibiera algo inusual dentro. La extraña sensación solo hizo que Dorothy se detuviera un instante antes de abrir el folleto. La primera página revelaba un prólogo, escrito específicamente para Edric, quien debía recibir este folleto. Punto. Felicitaciones por aprobar el examen, señor Edric. No olvidaremos sus contribuciones a la organización. Como lo prometimos, le entregamos la recompensa que acordamos. Aunque el contenido de este folleto pueda parecer simple, representa un conocimiento valioso del más allá, secretos inaccesibles para la persona promedio. Lo guiará hacia el más allá. Primero, debes comprender el origen del más allá. Proviene de la espiritualidad. La concentración de la espiritualidad da origen al más allá. Si preguntas dónde reside la espiritualidad, la respuesta es que está en todas partes. Todo en este mundo, incluyéndote a ti mismo, posee espiritualidad. La diferencia radica únicamente en su abundancia o escasez, riqueza o pobreza. A continuación, necesitas saber que la espiritualidad tiene atributos. Diferentes atributos espirituales dan lugar a diferentes formas del más allá. El llamado camino del más allá es el proceso de reunir tipos específicos de espiritualidad en uno mismo y elevar la propia existencia. Existen 6 atributos de la espiritualidad, cada uno con propiedades y significados simbólicos únicos. Ofreceré una breve introducción a cada uno. Sin embargo, tenga en cuenta que su verdadera esencia es profundamente compleja, más allá incluso de nuestra comprensión completa. Lo que sigue es solo una explicación superficial. La primera es la linterna del orden, también conocida como luz o bastón. Llámela como quiera, el nombre no es fijo. Esta espiritualidad simboliza el lado positivo de las cosas, es ascendente, activa, ordenada y sirve de guía. La segunda es la sombra, también conocida como polilla o espada, entre otros nombres. A diferencia de la linterna, representa el lado negativo de las cosas, es descendente, pasiva, caótica y oculta. La tercera es la piedra, que también puede llamarse moneda u otros nombres similares. Simboliza la materia inanimada, montañas, agua, minerales. Es el atributo más materialista y mundano, a menudo considerado el más aburrido. El cuarto es el gran cáliz, la espiritualidad de la sangre, la espiritualidad de la carne, la espiritualidad del deseo. Representa la vitalidad de la vida y la búsqueda de los placeres sensoriales y carnales. Es la espiritualidad más grande y está ligada al Dios verdadero más grande. Este es también el camino que estás destinado a tomar. Alabado sea el cáliz de sangre. Bajo esta gran espiritualidad, sigamos los instintos de la vida. Dorothy saltó los párrafos siguientes llenos de largos elogios y pasó directamente al quinto atributo. Punto. La quinta espiritualidad se conoce comúnmente como silencio, el peligroso silencio. Es una de las espiritualidades estrechamente ligadas al alma, que simboliza la muerte, el descanso eterno, la decadencia y la corrupción. Siempre desconfía de esta espiritualidad. En cuanto a la espiritualidad final, inicialmente pensé que no era necesario incluirla, ya que quienes recorren este camino son tan escasos que quizá nunca te topes con uno en tu vida. Sin embargo, para que quede claro, la mencionaré brevemente. Sepan que, debido a su rareza, la mayoría de los Beyonders desconocen por completo esta espiritualidad. La última espiritualidad se llama revelación. Se dice que es otra espiritualidad ligada al alma. Según la leyenda, simboliza la comprensión y el despertar, el intelecto profundo y el conocimiento omnipresente.